Un cordial saludo y bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este segundo domingo del tiempo de la Epifanía. Es una bendición estar con ustedes, hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, hermanos de nuestras diferentes congregaciones en Latinoamérica y también un cordial saludo a los seguidores de Academia Cristo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el texto que vamos a meditar en este segundo domingo del tiempo de la Epifanía está tomado según San Juan, el capítulo 1, versos 43 al 51. Así nos dice la palabra de Dios. El siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el evangelista Juan nos anima para que podamos disfrutar del llamado divino que Dios le ha hecho a usted y a mí. Hay un concepto que muchos hoy en día tienen dificultad de poder entenderlo. Estoy hablando de la santidad. Y el problema está en que muchos creen que pueden cumplir las exigencias de Dios, que pueden cumplir los mandamientos de Dios. Y es por esto que Dios los busca para que le puedan servir. Y es de ahí donde tampoco se entiende qué es la vocación, porque dentro de la esfera del cristianismo, cuando estamos hablando de este tema, muchos dicen ser sacerdotes o monjas o aún pastores o tienen algún ministerio diciendo de que son llamados por Dios, son usados por Dios porque llevan una vida de santificación, porque llevan una vida de santos, que ellos son diferentes a otros. Es por esto que nos encontramos que hacen promesas, promesas que supuestamente los lleva a tener unas vidas santas, unas vidas que son apartados de los demás. Pero por la falta de no entender bien este concepto de qué es la santidad, es por esto que los casos de pederasta están en aumento. También vemos cómo los abusos sexuales de pastores con los feligreses es algo que escuchamos con frecuencia. También vemos cómo muchos líderes abusan de su poder dentro de las congregaciones, matando almas, acabando lugares donde se predica y se extiende el mensaje de salvación. Y cuando un líder de estos cae en un pecado, pues casi siempre nunca pasa nada. ¿Cuándo hemos escuchado en la historia del mundo de que un papa es acusado o es juzgado
por alguna circunstancia. Nunca, y nunca lo veremos. Y también vemos que cuando hay líderes muy poderosos dentro de organizaciones grandes, cuando esa persona comete un pecado público, lo que hacen es trasladarlo a otra ciudad, a otro país, para poder calmar la situación. Cuando el líder, cuando el cristiano que es llamado por Dios también, cree que ha sido llamado porque ha alcanzado la santidad, ha alcanzado la perfección, pues el diablo con sus artimañas que usa del amor al dinero, del amor al sexo, el engaño de alimentar la carne con drogas y alcohol, vemos que con frecuencia se cae en esto. Vemos que con frecuencia el diablo controla estas personas que creen que son santos y por esto son llamados por el Señor. Una de las cosas que podemos ver en las lecturas que hemos estado escuchando en este día es que tienen un mismo enfoque. Y estas personas, estamos hablando de Samuel, de Felipe, Andrés, Pedro, Natanael, tienen una característica. Y esta característica especial es que ellos no eran santos. Ellos no podían tener santidad por su pecado. La evidencia de esto es que ninguno de ellos hoy vive. Ya murieron. Y ese es el cumplimiento de Romanos, capítulo 6, versículo 23, la primera parte. La paga del pecado es la muerte. Pero también la Biblia nos enseña la incapacidad de estas personas para poder ser santos, para poder lograr la perfección. Lo que quiero mostrar con esto es que ellos no eran personas diferentes a usted y a mí. Ellos eran pecadores. Samuel pecó, por ejemplo, al ser padre. La Biblia nos enseña que cada uno es responsable de sus pecados. La Biblia tampoco acusa a Samuel de que haya fallado con la crianza de sus hijos. Pero sí, cuando somos padres, entendemos que si un hijo no vive bajo la voluntad de Dios o se ha apartado de la voluntad de Dios, pues algo de responsabilidad tenemos como padres. Y Samuel tenía esa misma responsabilidad, al igual que el sacerdote Elí. Ya Samuel era un hombre viejo y él puso a sus hijos para que siguieran siendo jueces de Israel, pero los ancianos de Israel no querían tenerlos como jueces. Por eso fue que el pueblo de Israel pidió mejor un rey, puesto que nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, que los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Podemos continuar hablando de Felipe. Si ustedes recuerdan ese gran milagro de nuestro Señor Jesucristo cuando alimentó a 5,000, a más de 5,000. Algunos comentaristas dicen que fueron 15,000 personas las que se beneficiaron de ese milagro. Felipe, al ver toda esa multitud, todas esas personas, y Jesús dijo, hay que darles de comer, vemos cómo pecó contra el primer mandamiento. Él solo miró las personas y miró lo que había en su bolsillo. Confió en el dinero, no creyó que Jesús podría alimentar. Y es por esto que nos dice el evangelista Juan, capítulo 6, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Y vemos el contexto de la historia, cómo Felipe solo se limitó a lo material. Hablando de Natanael, que es el mismo Bartolomé que aparece en la lista de los apóstoles, pues el Evangelio de hoy nos muestra su pecado contra el quinto mandamiento. Él hizo acepción de personas cuando nos dice la palabra de Dios que Natanael
dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y cuando vemos que Jesús estaba hablando acerca de las señales antes del fin, estaba enseñándole a un grupo de apóstoles y allí estaba Andrés. Y vemos cómo él pecó contra el tercer mandamiento al ver que Jesús hablaba de las señales antes del fin y él quiso ir más allá de la palabra de Dios. Él quiso entender la mente del Señor queriendo saber cuándo iba a ser la venida del Señor. Y vemos su pecado contra el tercer mandamiento. Y nos dice Marcos, el capítulo 13, los versículos 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas hayan de cumplirse. Usted y yo conocemos muy bien el pecado de Pedro contra el segundo y el octavo mandamiento cuando negó a Jesús, cuando negó que le conocía, cómo él mintió. Y nos dice Marcos 14:71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pongo todos estos ejemplos, cito todos estos ejemplos para que podamos ver de que estos hombres no tenían ningún mérito especial, no eran santos o habían llegado a alcanzar la santidad para servir a Dios. Realmente ningún ser en este mundo, ni usted ni yo, podemos sentirnos santos o santificados o que logramos perfección porque en verdad tenemos la carne pecaminosa. Mire lo que el apóstol Juan nos dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y todo eso nos lleva a una conclusión, que ninguno de nosotros merecemos ser llamados por Dios. Ninguno de nosotros merecemos ser salvados por nuestro Dios. Ninguno de nosotros merecemos ser llamados a servir a Dios, porque realmente usted y yo, ni nadie puede considerarse santo o en santidad. Porque Romanos capítulo 3, versículo 12 nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por esto usted y yo necesitamos reconocer que merecemos el castigo eterno en el infierno, porque no somos santos, no cumplimos lo que Dios quiere, que seamos santos como Él lo es. No somos capaces de cumplir su voluntad. Pero aún al reconocer de que somos pecadores y que no merecemos nada de parte de Dios, no es algo que hayamos producido nosotros mismos. Es el Espíritu Santo por medio de la predicación de la ley. Es decir, como nos acabó de mostrar nuestro pecado y con esos ejemplos que vimos, que es la referencia también a nuestras vidas, cómo somos realmente miserables pecadores, es el mismo Espíritu Santo que nos ha puesto frente a la justicia de Dios, al juicio de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ha convencido que merecemos ir al infierno por nuestro pecado. Pero este mismo Espíritu Santo también nos lleva al Evangelio, donde nos hace santos, donde podemos llamarnos santificados. Pero ¿saben por quién? Por Jesús. Es aquí donde el Espíritu Santo vino y fue muy claro con nosotros, enseñándonos cómo Jesús, por amor a usted y por amor a mí, es nuestro Señor y Salvador. Por eso es muy importante que usted y yo entendamos qué significa el nombre Jesús. Hace nada terminamos la Navidad y allí celebramos su nombre. Hoy estamos en la Epifanía y estamos viendo cómo ese Jesús se manifestó a nosotros y se ha manifestado para llamarnos al servicio. Y es por esto que cuando leemos Mateo capítulo 1, los versículos 23, los versículos 21 al 23 que nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados,
Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué vemos en el nombre de Jesús? Que Él, si es santo por sí mismo, de que Él es Dios, de que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y esto lo hizo viviendo perfectamente. Pero al vivir perfectamente, vemos cómo la Biblia nos lleva a que encontremos en Él paz, porque en el nombre de Jesús encontramos perdón, puesto que Jesús sí cumplió todos los mandamientos perfectamente. Jesús no hace parte del listado de Romanos 3:12, donde recordemos que se nos dice no hay quien haga lo bueno. Jesús sí hizo lo bueno. Por eso Él es Dios con nosotros. Por eso Él vino a salvarnos de todos nuestros pecados. Pero no solamente encontramos el perdón en la vida de Jesús, también encontramos el perdón en cómo esa ira que usted y yo merecemos de parte de Dios por culpa de nuestro pecado, Jesús la recibió. Y Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es solo por Jesús que la ira de Dios fue calmada para con nosotros. Solo por Jesús que murió en la cruz, nuestra naturaleza pecaminosa ante los ojos de Dios ha sido cambiada. Porque el castigo que usted y yo merecemos por nuestro pecado, Jesús lo recibió y es así como Él crucificó toda nuestra maldad, toda nuestra imperfección en la cruz y hoy el Padre en los cielos, por medio de Jesús, en su vida perfecta, en su sufrimiento y su muerte, nos ve santos. Cuando usted y yo entendemos que la santidad, tal como lo enseña la Biblia, que somos santificados no por nosotros, sino por Cristo Jesús, vemos cómo el mismo Espíritu Santo nos lleva a servir a nuestro Dios. Ese servicio no lo merecemos. Samuel, Felipe, Natanael, Andrés, Pedro, no lo merecían, ni ninguno de los demás apóstoles. Ellos no eran superiores a ninguno. Usted y yo tampoco somos superiores a nadie. Es por la misericordia de Dios que hoy somos llamados sacerdotes. Usted y yo pertenecemos al sacerdocio universal. Por eso tenemos el privilegio de leer, escudriñar las escrituras. Por eso tenemos el privilegio de enseñar a otros la palabra de Dios. Es por eso que tenemos el privilegio de estar alrededor de los sacramentos, como el bautismo y la Santa Cena. Es por eso que bautizamos, es por eso que nos alimentamos espiritualmente. Una vez más, servimos a Dios no porque lo merezcamos, sino por su misericordia. El amor de Dios funciona diferente al amor del mundo, al amor que usted y yo conocemos. Él nos ha llamado solo por su amor. Y es por esto que cuando estamos hablando del sacerdocio universal, también entendemos que de allí se llaman personas para que sirvamos como pastores, como maestros, como maestras. Recordemos, el punto no es dominar. El punto no es que yo soy aquel que gobierno, que mando en la iglesia. No. El trabajo del pastor o de todo aquel que está adelante es servir. Porque no podemos olvidar cuál es el propósito de todos nosotros. El propósito que tenemos sirviéndole a Dios es ganar las almas. También, por eso no
hay necesidad de que sintamos envidia por algún ministerio. No tenemos necesidad de hablar mal de alguien para poder hacer lo que esa persona hace dentro de la iglesia. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, diferentes dones que Él usa para su propia iglesia. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. Y Él usa nuestros dones para que podamos juntos seguir ganando almas y cuidando nuestras almas. Lo vemos en Felipe. Miren lo importante de conocer las Escrituras. Él, al ver a Jesús, dijo, mire, es aquel del cual habló Moisés. ¿Por qué dijo eso? Porque conocía las Escrituras así como usted y como yo, por obra del Espíritu Santo. Inmediatamente fue a Natanael a predicarle el mensaje. Mire, ¿cuál es el único propósito? Ganar almas. Y Jesús, cuando llegó donde Natanael, mostró ese amor que tenía hacia él. Y por eso Jesús le dice, yo te conocí antes de que Felipe te hablara, estabas debajo de la higuera. ¿Y por qué Jesús le dijo esto? Por amor a él, para mostrar que Jesús es Dios, si es el Mesías, si es el cual este profeta Moisés habló de él. Y lo más hermoso fueron las palabras de Jesús a Natanael cuando le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto no solamente lo está viendo él, eso no solamente lo vio él, eso lo vemos usted y yo, al ser llamados al servirle a nuestro Dios por su misericordia. Porque Jesús ofreció que el cielo está abierto para todos aquellos que creemos en él. Jesús está mostrando de que Él sí es el Hijo de Dios, de que Él sí es el Rey de Israel. Y como tal, Él, que es el Dios del cielo, el Dios de la gracia, nos ha dado de su amor y misericordia. Y por esto seamos fieles servidores a Dios con nuestro tiempo. Seamos fieles servidores a Dios con nuestros talentos. Seamos fieles servidores a Dios con nuestras ofrendas, para que cada día crezca el reino de Dios y muchos puedan confesar el nombre de Jesús únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos permita servirle a Él con corazones agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.